Muchas gracias, Gerardo. En realidad es algo sencillo lo que vamos a presentar. Bueno, por la premura, porque no tenemos mucho tiempo para poder. Ajá. Entonces voy a ir al grano y acompañado siempre de mi querido amigo David. Bueno, este ciclo de 871 días es algo que pues no quedó del todo explícito en la calendárica mesoamericana. Por ahí encontramos una parte en el Códice Dresden que está el doble de este ciclo, que también es igual de importante. Y radica la importancia en de que primero es una forma de ir cronodistanciando eclipses, pero a la mesoamericana, ¿no? Esto es utilizando el número 13, porque 871 es divisible entre el número 13. Y lo segundo es de que esto lo hemos detectado a través de una fórmula o una igualdad que hemos denominada la ecuación cuadrática, porque es un resultado bastante interesante de cuál es el origen de este número y parece que la naturaleza se va moviendo a estos ritmos, ¿no? Te voy a describir brevemente lo que significa este ciclo de 871 días. Si me lo permites, voy a empezar a compartir algunas de las láminas. ¿Qué significa esto del ciclo de 871 días? Quiere decir que si, por ejemplo, hoy hubiera un eclipse de sol, dentro de 871 días habría un eclipse de luna. Después, otros 871 días volvería a haber otro eclipse, pero en este caso sería de sol. Otros 871 días volvería a haber un eclipse, pero de luna. Si notas, se van alternando sol, luna. O puede ser al revés, luna, sol, luna, sol, luna, sol. Sí, y en efecto, la cuestión aquí pues es esta dualidad muy mesoamericana, esta complementariedad entre el sol, luna, y esto es algo que está divisible entre tres. Entonces, esto es una forma distinta de entender los eclipses. Sabemos que se utilizan por la astronomía moderna, ciclos que es INEX, Saros, y por ahí hay algún otro que también se utiliza para el cálculo de eclipses, pero este descubrimiento o esta manera de entenderlo es muy a la mesoamericana, como te decía, sí quedó representado en el Códice Dresden de alguna manera, pero un doble ciclo de lo que sería este 871, es decir, 871 por 2, ¿no? Pero eso nos habla entre dos eclipses solares, pero a la mitad está justamente un eclipse lunar. Esa realmente es la importancia de este descubrimiento en la parte de lo que se ve en los astros. Pero recientemente David y yo hemos estado buscando su repercusión social, su repercusión, cómo se ve en la historia, cómo se ve manifiesta este tipo de ciclos. Porque nosotros vamos a más allá, nosotros no vemos al calendario, ni David ni yo, solamente como un objeto de estudio. Vemos al calendario como un sujeto, algo que tiene vida, algo que sirve para algo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que nosotros hemos tratado de ir un poco más allá. ¿No es así, David? Eh, Así es, amigo. Eh, Aquí lo importante es que esta coincidencia con los ciclos observables astronómicamente, claro, en lugares específicos, eh, como es los eclipses de sol, luna, etcétera, como acaba de explicar César, pues lo primero que nosotros empezamos a fundamentar es que estaba constituido por el ciclo básico de la luna. Entonces, ese fue como que el primer descubrimiento impactante con el que nos topamos. Determinamos que justamente el ciclo que conocemos como sinódico de la luna 29.53 al cuadrado, es decir, multiplicado por sí mismo, nos da justamente este acercamiento, ¿sí? Si lo cerramos en 21.5 es 8.71 y ya con las decimales 29.53 nos da un promedio de 8.71 a 8.72. Entonces, de entrada, eso era básico, ¿no? Ahí que está fundamentado con el ciclo lunar. Ahora, en segundo lugar, encontramos las propiedades calendáricas. Entonces, ahí lo primero que nos dimos cuenta que justamente un ciclo ya determinado académicamente en el área maya por muchos investigadores, en muchas fuentes, en muchas lecturas epigráficas de las piedras del área maya, que es el ciclo de 819 días o estación de 819 días, muy importante, incluso ya lo hemos mencionado y fundamentado en artículos como Arqueología Mexicana en 2014,
en donde tuve el gusto de participar en un artículo sobre Chichén Itzá, declarándola justamente Chichén Itzá la ciudad del número sagrado de los mayas, porque precisamente 819 es el producto de multiplicar 9, que es el número relacionado con el inframundo, la región de lo invisible, los 9 señores de la noche, por 7, que es la superficie de la tierra, los 7 señores del día, y 13, que son los volátiles o el plano celeste, ¿no? Entonces ya 9 por 7 por 13 da 819, es múltiplo de 13, es un número sagrado, muy interesante. Bueno, entonces eso ya está establecido académicamente durante mucho tiempo por muchos investigadores. Te digo, lo mencionamos ahí para Chichén Itzá en ese artículo. Entonces, aquí lo importante es que además nos dimos cuenta que el conocido ciclo de 52 días, que también es correspondiente de 52 años, como todo el mundo sabe, por el fuego nuevo, los 4 tlalpilis, lo que conocemos como Xumulpili, 4 veces 13, cada 52 años, etcétera, tiene su repercusión en días y obviamente conecta con diferentes instancias calendáricas registradas en los códices, ¿no? Borgia, los del grupo Borgia, etcétera. Bueno, entonces ahí detectamos que 819, el ciclo de que acabamos de mencionar, más 52 era justamente 871. Entonces, esa fue, digamos, la segunda parte impactante de esto, y de ahí empezamos a detectar muchas propiedades, como por ejemplo el hecho de que 871 también era constitutivo de 3 tonalpohualis, 260 por 3, que es 780, la revolución sinódica de Marte, más 91, que es 13 por 7, como las escalinatas por fachada del templo de Kukulcán en Chichén Itzá, etc. Entonces, así enumeramos varias propiedades calendáricas de este 871. Incluso otra muy importante es que su doble de estos ciclos, 819 por 2, 1638, más 871 por 2, 1742, nos resumía en 13 tonalpohualis, o sea, 13 por 260, que es exactamente 3,380 días. Entonces, ya con esto, con todas las propiedades que acabo de mencionar, 780 más 91, 819 más 52, 29.53 por 29.53, etcétera, etcétera, pues ya no teníamos la menor duda del origen, tanto astronómico, pero en relación calendárica, con la calendárica ancestral de este ciclo. Y de ahí procedimos a irlo probando ya con los diferentes acontecimientos. Entonces, para eso continúa la exposición con nuestro compañero y amigo César. Los egipcios, los persas, los sumerios, también los incas aymaras. Pero lo que es extraordinario es que las bases del pensamiento de la cosmogonía están basadas en ciencia. Y esto no solamente vino ocurriendo, como lo pensaba la academia, solamente por unos cuantos, sino en realidad se volvieron constantes para la construcción de todas las ciudades a lo largo de 3,200 y algunos apuntan hacia 5,000 años, si nosotros pues nos referimos a las evidencias que nos dan estelas tan antiguas como la del Tortuguero del 3114. Entonces, esto que tú dices, César, es extraordinario en términos de ir encontrando la dimensión arqueastronómica, la función astronómica también, en la que están basados los antiguos mitos, es decir, la funcionalidad de los opuestos complementarios que en la física obviamente están relacionados con la luz, la generación de la luz, la noche y el día, la parte de los géneros, femenino-masculino, la parte de la trascendencia que tiene
la funcionalidad de la mente, de otorgarnos esta experiencia de expansión de conciencia, es realmente portentoso, César. Y esto, con el paso del tiempo, que también lo hemos venido diciendo acá, va a servir para poder reencontrar, porque este es el reto, que nosotros hemos perdido de alguna manera estas relaciones, estas formas de interconexión con la naturaleza, con el universo, porque debido a la colonia se interrumpió de alguna manera todo este modelo de interacción con el universo, y esa aportación que ustedes realizan desde ahora, la nueva calendárica y todo lo que se viene haciendo por ya 3 generaciones, nos aportan elementos importantísimos. César, adelante. Sí, claro, pues lo que pasa es que yo pienso que la ciencia actual pulverizó todo, ¿no? Todo lo separó. Sí. Sabemos que desde la cosmovisión occidental, lo del Dios a Dios y lo del César al César, desligó de esa parte lo que estaba unido, lo que nuestras culturas originarias, nuestras culturas ancestrales sabían que todo está unido. La ciencia actual de alguna manera lo separa, lo pulveriza, ¿no? Y empezamos a ver que no hay relación entre ellas, o al menos es lo que se creía, hasta que viene el advenimiento de la física cuántica, y la física cuántica nos dice: hey, espera, la mente, la conciencia, no está desligada del mundo físico, ¿no? Es más una interacción. Sabemos ahorita por el experimento de la doble rejilla, sabemos que el hecho de observar modifica lo observado, decide si el átomo se comporta como partícula o como onda. Entonces, eso es algo que los pueblos antiguos sabían, que todo estaba unido, ¿no? Y ahora con el advenimiento entonces de la física cuántica se vuelve a unir. Pero no quiere decir que los movimientos no lo sepan. Como este es un hecho del movimiento de los astros, de la Tierra, de la Luna, alrededor del Sol, girando alrededor del Sol, pues ellos se van alternando, ¿no? Como a través de esta danza del número 13 que nuestros ancestros descubrieron, de ese número sagrado. Entonces, pues es muy importante. Si me lo permites, David y Gerardo, vamos a explicarle a nuestro público, y con un breve ejemplo, cómo es este asunto de los 871 días, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo. Adelante. Por ejemplo, aquí tenemos un eclipse ocurrido, un eclipse de luna del 15 de mayo de 1984, sí, que se va a relacionar o pertenece a la serie de aquel gran eclipse del 11 de julio de 1991. sí. Entonces, dado un eclipse de luna ocurrido en 1984, el 15 de mayo, Sí. justamente nos damos cuenta que sumando 871 días después, llegamos a un eclipse de sol del 3 de octubre de 1986. Sí. Sumando otros 871 días, llegamos al 20 de febrero de 1989, y para este caso volvemos a ver que es alternado, ¿no? Ya vemos aquí luna, sol, luna, eclipse de sol, eclipse de luna, eclipse de sol y eclipse de luna. Quiere decir que si sumamos otros 871 días, llegaremos a la alternancia o al complementario, que sería un eclipse de sol. Y este eclipse de sol justamente es aquel del 11 de julio de 1991. Como puedes ver, aquí están entonces un pequeño ejemplo de lo que es este descubrimiento muy a la mesoamericana. No sé si quieres decir aquí algo, amigo David. Adelante, David. Sí, claro, y sobre todo ese eclipse del 11 de julio de 1991, porque además tiene una importancia relevante ya en el ámbito social para México, y que tuvo mucho que ver con el surgimiento de muchos de los movimientos de espiritualidad y de toma de conciencia que se empezaron a generar desde aquel año en que por primera vez el pueblo de México acudía a zonas arqueológicas, así es, ya consideradas en ese momento en su aspecto sagrado, pero en un momento en donde la ciencia y en donde todos los cálculos matemáticos aceptados podían prever un fenómeno visible exactamente en un lugar. Entonces, a partir de ahí es como un parteaguas. Sí. Desde 11 de julio de 91, muchos acudieron a Teotihuacán, sí, otros acudieron a diferentes zonas arqueológicas. Sí, nosotros incluso hicimos una gran ceremonia en Teotihuacán, David, ese día. Claro. Pues. Entonces, la propiedad es que desde ese momento en donde por fin el pueblo de México recupera esa conciencia de la calendárica ancestral respecto de un fenómeno visible en territorio mexicano, es que... David, hazte un poquito para atrás porque solamente te vemos el mentón.
Hazte un Bueno, poquito ok. para Ahí atrás está. para que estés a cuadro. Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, entonces justamente es en donde entra el conteo de estos ciclos, porque también nos dimos cuenta que a partir de este eclipse del 11 de julio de 91, si contamos 11.960 días, que es un ciclo lunar de eclipses especialmente identificado en códices como el Dresde y de alguna manera también en el Códice París, etcétera, Sí, entonces llegaremos al eclipse del 8 de abril del año 2024, como ahorita lo vamos a ver en los esquemas, sí. y que justamente también va a ser visible en territorio mexicano, especialmente en el norte, y que arrancará en una franja muy especial relacionada con lugares que están en la latitud donde ahora está Mazatlán y donde muy probablemente estuvo el Aztlán mitificado en la época mexica, ¿no? Sí. Entonces, este ciclo que podemos identificar en términos, digamos, calendáricos o matemáticos como 11.960 días o 11.961, como se presenta aquí, es justamente el que se menciona porque cuando lo hemos desglosado en términos de ciclos calendáricos, en periodos, por ejemplo, que tienen base 13, en combinación con el periodo de 177 días, que es como el ciclo básico de los eclipses, tan es así, como ahorita vamos a explicar, que justamente del eclipse que acabamos de vivir, el 14 de octubre de este año, que fue eclipse anular visible en el área maya, especialmente en Campeche, pero también en una buena parte del norte de Estados Unidos, como ahorita nos puede contar nuestro amigo César, que lo fue a vivenciar allá, Sí. justamente pasarán 177 días Sí. al siguiente eclipse del 8 de abril del 2024. Entonces, esto ya nos da una base de conexión justamente entre eclipses vividos y los que todavía no vivimos, pero que vienen en el futuro, y que nos da la posibilidad de ir relacionando acontecimientos que ya hemos estado viviendo de diferente índole, algunos de la naturaleza, que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de huracanes, Sí. movimientos de tierra, Sí. etcétera, pero que para los ancestros pudieron ser percibidos desde el ángulo de ciclos paralelos, Sí. observables, y que obviamente han podido ser ya detectados científicamente y que a nosotros nos permiten avanzar mucho más en cuanto a la percepción de fenómenos que incluso la ciencia actual todavía no ha logrado predecir ni calcular con la eficacia a un 100% de cómo lo hacemos con los eclipses, sea anulares, totales de sol, de Sí. luna, etcétera, ¿no? Sí. Pues esto es lo importante de este ciclo, Sí. que como lo señala aquí en el esquema César, es de 11.960 días, se puede extender a 11.961 por variabilidades que vamos a determinar, y que obviamente es lo que nos dice esta movilidad de 871 a 872 en el ciclo básico, Sí. pero que calendáricamente se amarra con los 819 días a través del ciclo de 52 días, como acabo de mencionar. Gracias. Sí, adelante. César, son 32 años a 1991 de este parteaguas, como Sí. bien apunta David Wood, en diferentes capas. Es en los individuos que han definido ya abrazar el sistema de transformación, es en los núcleos humanos que también abrazan el poder retomar estas experiencias en los lugares donde tienen estas estructuras geométricas que favorecen y detonan una armonía de varios niveles, pero también es a nivel del comportamiento social, a nivel planetario, pero también a nivel de las causas de los comportamientos del Sol en función de sus ciclos electromagnéticos que están relacionados con los ciclos de manchas solares, los ciclos de otros planetas, como por ejemplo el de Júpiter. Y hoy no va a dar tiempo de hablar de Venus, porque los invito a que en un programa en el mes de noviembre, adrede de que vamos a celebrar ya, David, por 15 años esta recurrencia del fuego sagrado Pléyades al Zenit, el 19 de noviembre, como tú bien sabes, volvimos a convocar en tiempos modernos y hacerles invitación para hablar de Venus, pero hoy no va a dar tiempo. César Morlán, entonces, aquí hay una definición bien interesante, que los ciclos del sistema solar nos han afectado y lo seguirán haciendo porque son biorritmos que nos afectan en varios niveles, y aquí está constatado, y esta constante que ustedes nos están presentando en primicia el día de hoy nos corrobora
el hecho de que desde la antigüedad estos sabios eran astrónomos, matemáticos, geómetras, arquitectos, pero también eran teósofos, detonando en un edificio más bien los componentes de una ciudad que tenía como objeto el poder permitirle al ser humano encontrar su lugar consigo mismo y con el universo. Esto es algo increíble que seguirá cambiando la forma de percepción. Adelante, César. Sí, tienes razón. Pues como lo dije hace rato, ¿no? Todo está vinculado, no está desvinculado absolutamente nada. Y si me lo permites, queremos compartirte como una primicia, Sí, pues algo que también hemos estado descubriendo en base precisamente de este ciclo de 871 días, sí, porque nos dimos cuenta de que multiplicar 871 por 13, o sea, no por 14, no por 15, sino específicamente por 13, sí. es un término y una cronodistancia muy importante que ya David y yo hemos podido vincular con, inclusive, ¿te acuerdas? Los terremotos de estos del 19 de septiembre, que la gente nos preguntábamos, ¿por qué es que están sucediendo el mismo día, 19 de Sí, septiembre, sí, estos 32 años que bien dices? sí. Y nosotros nos fuimos a revisar justamente a ver si encontrábamos algún tipo de vinculación. De referencia tectónica, claro, de fuerzas electromagnéticas, claro. Sí, pero vinculados al calendario. Claro. Y entonces, si me lo permites, voy a ponerte aquí una imagen, no sé si se alcanza a distinguir. Aquí están los dos eclipses de los que ahorita estábamos hablando David y yo, Sí. que es del 11 de julio de 1991, Sí. y el próximo que todavía no vivimos, que estamos muy cercanos, al 8 de abril de 2024. Sí. Si tomamos los días de inicio y final dentro de un solo cronosegmento, veremos que son 11.961 días. Ajá. Y esto, nosotros al descomponerlo justamente en el ciclo de eclipses, nos dimos cuenta que son 13 veces 871 más 365 más un ciclo de gestación humana, es Sí. decir, ese 260 más 13. Sí, el tonal Powali más 13, claro. Exactamente, entonces esto nos llamó mucho la atención, dijimos, ok, son eclipses, ya estamos hablando de 13 veces 871, es normal que esto esté cuadrado en base a lo que son trecenas, porque ya vimos que está vinculado hacia los eclipses y hacia el 260, pero lo hicimos ahora vinculado a los terremotos, y aquel día 19 de septiembre de 1985 con el gran terremoto de la Ciudad de México, se ha puesto una foto, y después, ¿se acuerdan? En el 2017 hubo también otro, del 19 de septiembre de 2017, hubo otro gran terremoto, ¿no? Sí. Entonces la gente nos preguntábamos, ¿por qué es que está sucediendo esto? Sí. Y entonces nosotros aplicamos nuestra fórmula de 871 días y nos dimos cuenta que del 19 de septiembre de 1985, fecha de ese gran terremoto, al siguiente 19 de septiembre de 2017 son 11.688. Sí. Y al dividirlo entre el ciclo de 871 días, nos dimos cuenta de lo siguiente, que el resultado es multiplicar 13 por 871 más 365 días. Okay. Y aquí fue donde nos botó a David y a mí la cabeza, porque entonces ya pudimos vincular este ciclo, la calendárica nativa, no solamente con eclipses, sino con unas cuestiones de terremotos. Y esto nos ha abierto la pauta y nos ha llevado a hacer muchos más descubrimientos que pronto vamos a compartir, claro. ¿No? Si te das cuenta, es la diferencia nada más entre los terremotos de septiembre y los grandes eclipses en México. La diferencia es justamente 273 días, que es un ciclo de gestación humana. Sí. ¿Tú qué opinas aquí, David, para complementar, por favor? Adelante, David. Claro, hemos seguido durante mucho tiempo este ciclo de 273 porque, pues justamente es el Tonalpohualli más 13. Sí. De hecho, lo hemos fundamentado en cuanto a el acuñar un concepto muy poco manejado en la ciencia, pero ahorita ya aceptado mundialmente, que es el concepto de los equihelios, en relación con lo que conocemos como afelios y perihelios, de tal manera que determinamos que, por ejemplo, después de cada solsticio, sea de verano o de invierno, a los 13 días
tenemos este momento del afelio, que es el momento en que la Tierra se encuentra lo más cerca del Sol, o el perihelio cuando se encuentra lo más cerca. Sí. Y obviamente entre esos dos pues están los equinoccios, que a su vez estarían 13 días después de los equinoccios. Entonces esto nos fundamenta el ciclo de 273 días que podemos, digamos, equiparar a la gestación humana, porque obviamente si lo dividimos entre 9, pues nos da ese promedio de los 9 meses, ¿no? Sí. Pero calendáricamente fundamentado en un Tonalpohualli que termina y cómo se engancha o se encadena con el siguiente Tonalpohualli que empieza con la primera trecena. Sí. De tal manera que ahí es donde tenemos 260 más 13, 273, y que obviamente paralelamente a esto va la cuestión de los seres humanos. Entonces, muy importante porque entra en el engranaje de los ciclos, ahora ya integrados, no solamente calendáricamente hablando, con base a trecenas, veintenas, etcétera, sí. Sino incorporando situaciones como los ciclos de la estación 819 días y los ciclos de eclipses, que a su vez ahora ya nos damos cuenta que involucra todo, los ciclos de Venus, los ciclos de la Tierra en torno al Sol, lo que conocemos como año cómputo de los mayas de 364 días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, todos los ciclos fueron identificados por los ancestros en diferentes fórmulas calendáricas, pero precisamente para seguir eventos que ellos observaban en el cielo, como el caso de los eclipses, pero siempre en relación con lo que ocurría también en la Tierra, sí, y que les afectaba, sí, como sociedad. Sí. Caso de los fenómenos naturales, en este caso como los terremotos, sí, y que además pues este efecto, pues también como yo le platicaba a mi amigo César, yo ya lo venía siguiendo también desde que fuimos a observar el eclipse del 11 de agosto de 1999 en Francia, en aquellos años justamente previo a todo lo que hicimos en el año 2000, de esto que mencionabas de encuentros de carácter calendárico, de investigaciones arqueastronómicas y calendáricas. Entonces justamente son esos años de transición. Y volvimos a trabajar en el 2012 dándole la vuelta, que no es un final de un Bactún, sino más bien es el cierre de una etapa y la apertura de otro. Ahora bien, ahí lo que mucha gente no sabía y se fue con esa finta de que pensaron que el año 2012 y demás, sí, pues lo que no se dieron cuenta es que todas las fuentes y todas las piedras nos hablan de transición de 26 años, no de 13 años. Así es. Entonces ahí es donde quisieron acomodar lo del 2012 con una falsa cronología para los mayas, lo del 13º Bactún, etcétera, sí, etcétera. Además que son años completos, es decir, del 2012 al 13, y del 13 más 13 años ya nos lleva al 2026, que de nuevo vuelvo a invitarlos a que hagamos un programa probablemente en unos 10 días antes de esta fecha del 18 de noviembre con Pléyades al Cenit, que traemos realmente pues un tren de convocatoria que va muy bien. Tenemos, sí, son muchas cosas que vienen, pero todo esto solamente para decir que todo ese revuelo mediático que se causó en el 2012 realmente careció de conocimientos básicos como los que estamos aquí presentando. Si no hubieran echado a andar toda esa maquinaria mediática y demás por algo que realmente no tenía fundamento. Así es. En cambio, para nosotros, ese 2012, astronómicamente hablando, sí tuvo un fenómeno muy importante que hemos incorporado aquí en estos ciclos, que es ni más ni menos el tránsito de Venus por el disco solar, que se produjo primero en el año 2004, en junio del 2004, y luego a los 8 años, como es el ciclo venusino, en el 6 de junio del 2012, y que obviamente está involucrado, pero en función de la correlación con los ciclos lunares que estamos aquí presentando de los eclipses, pero siempre con la base de los ciclos calendáricos, que son estos del 260, principalmente el Sol Tonalpohualli, en la estación 819 días, o el ciclo de 52 años, 52 días, etcétera. Entonces, digamos como que esa es la parte básica que mucha gente no manejó en aquel entonces del 2012, y se fueron solamente por percepciones que tuvieron que resumir en cuanto a una toma de conciencia y cuestiones así, que al final de cuentas se desvinculó del carácter numérico, matemático y arqueastronómico, que nosotros sí le seguimos dando ese seguimiento. Entonces, por eso mencionaba el asunto del eclipse de Francia de 1999, porque obviamente, estando allá en Francia y con todos los reflectores del mundo y las investigaciones que se hicieron, pues mucha gente percibió que justamente a los 7 días hubo un movimiento de tierra en el punto por donde pasó la franja del eclipse, que fue en el área de Turquía y que causó mucho revuelo. Entonces, ya desde ahí
nosotros empezamos a focalizar estos estudios en cuanto a ir relacionando calendáricamente movimientos de Tierra paralelos a ciclos de eclipses. No quiere decir que un eclipse cause un terremoto, para nada, por supuesto que no. No son nada más ciclos. Sino que es una herramienta que sirve para darle un seguimiento calendárico y astronómico a fenómenos, y que por otro lado sirve de guía para otros fenómenos que están sucediendo en la Tierra, como son fenómenos naturales en este caso. Gracias. Bien, pues ya estamos sobre el tiempo para cerrar. Yo les pediría un comentario muy corto. También quisiera compartir lo que algunos amigos han escrito, no da tiempo de leer todo. Martín Vázquez, saludos al equipo de Mundo Holístico y el estimado Temastiani César Morlán. Cali Mexica, la escuela que tiene pues mucho éxito también difundiendo todo esto, dice: un enorme saludo, César Morlán, te queremos mucho en Cali Mexica. Abrazos a Gerardo y a David. La bruja del bosque mágico. Los sismos no están relacionados con el campo electromagnético y los eclipses no están relacionados. La coincidencia entre ambos fenómenos es más probable que pudiera deberse a la ciclicidad presente de la naturaleza. Saludos desde Alemania. Yo lo que le quiero decir, amiga del bosque mágico, es que sí, son ciclos de la naturaleza, pero que, como bien apuntó David Wood, no es el eclipse, sino más bien el acercarnos a comprender cómo se van mostrando el cumplimiento de ciclos como este que nos están presentando hoy, y que al hacer la comparación entre los grandes eventos tectónicos, estamos hablando de un ritmo, de una afectación que sí tiene el Sol en función de sus mantos electromagnéticos, y estos campos electromagnéticos afectan a la Tierra en diferentes capas y sí son posibles de detonar. Por lo tanto, César, aquí lo que se corrobora en cuanto a la ciclicidad de por qué en el mismo 19 de septiembre, pues más bien tiene que ver con esta ciclicidad que se repite, y te pediría que ya en una sola frase cerráramos. Paneles en fechas consecuentes, César, adelante. Sí, pues antes que nada, pues agradecerte también la invitación, mi querido Gerardo, agradecer a David, de producción, pues siempre que yo me siento como en casa cuando estoy con ustedes. Y pues yo cerraría como diciéndolo, pues observemos la naturaleza, ¿no? Ahí está, no estamos desvinculados del resto, inclusive al parecer nuestros ancestros lo creían. Este mecanismo cronontológico sirve para el ser, ¿no? Entonces, no veamos a esta tecnología solamente como un objeto de estudio, sino veámoslo como un sujeto vivo en el que nos repercute y nos influye del día a día. Eso sería mi reflexión final, querido Gerardo. Este programa. Pues sí, de igual manera, simplemente recordemos que nuestros ancestros tuvieron mucho más tiempo para observar a la naturaleza, sí, siglos, muchos siglos y milenios, y que registraron y anotaron todo este conocimiento, toda esta experiencia vivida en piedras como la Piedra de los Soles, conocida como calendario azteca, y muchas otras estelas, sí. Y que justamente no es que nosotros estemos inventando el hilo negro, sino que nos hemos dado la tarea de tratar de leer lo más auténticamente y con mayor precisión posible, sí, este tipo de mecanismos e inscripciones calendáricas, y luego, entonces sí, ya someter esta experiencia a lo que estamos viviendo actualmente. Por supuesto. En función de fenómenos de la naturaleza, de cambio climático, de muchas otras cuestiones que estamos viviendo día a día, incluyendo el comportamiento de los seres humanos que se ve afectado por todo esto, claro. Y entonces darnos cuenta que todo esto sigue ciertos ciclos recurrentes, y que no por otra cosa es que nuestros ancestros fueron tan cuidadosos, sí, y tan, digamos, muchos dirían hasta tuvieron una obsesión por la medición del tiempo y el conocimiento del tiempo a través de sus calendarios, que fueron herramientas privilegiadas de las que gozaron, ¿no? Entonces simplemente es como decir,
nos está tocando vivir un tiempo que muy bien podríamos inscribir en lo que los ancestros conocieron como el término del quinto sol, Sí, sin con esto decir que venga un sexto sol, ni mucho no, menos, no, sino es reciclarse. terminan 5 soles y inicia recurrentemente otra vez el ciclo de los 4 rumbos del universo y el centro, 5 soles, a 5 soles, porque básicamente esto está midiendo ciclos mayores, como Así puede ser el periodo de precesión lunisolar, que son 26,000 años, y de ahí derivado en ciclos calendáricos, periodos de 1040, que son 4 veces 260, etcétera. Entonces, así es como lo vamos bajando y recurriendo hasta los ciclos más pequeñitos, como en este caso el que estamos viviendo, entre 2 eclipses, el que acabamos de vivir el 14 de octubre y el próximo a 177 días, que vamos a vivir el 8 de abril del 2024, de lo cual vamos a hablar muchísimo más adelante, y especialmente en el camino hacia el año 2026, que será el año 1 conejo, y el del encendido del fuego nuevo que acabas de mencionar. Así es. Qué maravilla. Déjanos en esta presentación, Car, para que estemos los tres. Qué maravilla escuchar cómo la ciencia que describe los mecanismos puede otorgarnos tantos y tantos elementos para saber la enorme sabiduría de nuestros abuelos, que de ninguna manera se parece a ninguna escuela europea, al revés, la supera, y pues esto nos acerca a las antiguas culturas que son integracionistas. Es algo que César ya notó como muy necesario volver a retomar. Y yo me comprometo con ustedes, si me lo permiten, a generar este consejo técnico para organizar ya para el 2024 el cuarto encuentro de cuenta calendárica y arqueoastronomía con el nuevo tiempo de Anáhuac y con todos ustedes, en donde pues seguramente nos presentarán propuestas bien interesantes. A mí solamente me resta, César, como siempre, esta es su casa. Hemos venido trabajando ya varios años en formatos de divulgación, lo cual pues me alegra mucho que sigamos trabajando. Cierro con este último mensaje. Joana Caro, saludos, y pues a todos los que participaron hoy, muchas gracias. Le damos la bienvenida nuevamente a Karina Soberanis, aquí en los controles técnicos, que se volvió a actualizar porque hoy que regresó a la cabina dice que pues casi tenemos un Ferrari de como ella dejó hace cuánto, un bocho. Hace 8 años. No digo un bocho, era antes. Era un bocho, ahora estamos en un Ferrari en producción, y qué bueno, pues esto habla también de cómo hemos sido constantes en mejorar nuestra producción, en la cual, César, también reconocerte todo el apoyo que nos has brindado, igual a ti, David, en esta lealtad, en esta forma tan fraternal de que somos los mismos y que pues simplemente seguimos haciendo un poquito mejor nuestro trabajo. Muchas gracias a todos los que van a ver, compartan este video. Aquí hay claves importantes para comprender cómo funcionan estos mecanismos, que no son calendarios, sino más bien son mecanismos de comprensión de los principales ciclos del cosmos que nos rigen. Yo soy Gerardo Saí, pásesela bien donde quiera que usted esté. Excelente fin de semana, que es aquí en la programación de Mundo Holístico. Esto fue Conciencia Planetaria. Buenos días, Juanito Nari.